Permanezcan en mí y yo en ustedes. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estos versículos pertenecen al capítulo 15 del libro de Juan. Tienen que ver con la permanencia de nosotros en Jesús, de Jesús en nosotros y de Jesús en su Padre. La gran mayoría de las decisiones que los seres humanos tomamos están basadas en la libertad de poder elegir. Esta elección es sinónimo de algún tipo de preferencia debido a que la vida nos presenta opciones diferentes. La elección no es algo nuevo. Ya desde el principio de nuestros tiempos, la historia bíblica nos muestra cómo una terrible decisión de elegir lo prohibido sedujo a la primera pareja creada por Dios. Estas personas encontraron la forma y manera de desobedecer a su Creador, formalizando en su descendencia el fenómeno de poder tomar decisiones morales que a sabienda atentan contra nuestra propia seguridad física, mental y espiritual. La generosidad y compasión con la cual el Eterno manifestó su benevolencia hacia su creación fue totalmente despreciada. En aquel momento en el paraíso se generó su plan de redención para los elegidos. La pregunta sería lo siguiente: si el rechazo y la desobediencia hacia Yahweh por parte de aquellos creados a su imagen y semejanza desarrollaron la doctrina del pecado, ¿qué lo motivó a desarrollar su doctrina del perdón? Buenos días a la familia de Dios. La gracia de Jehová sea en todos ustedes en este domingo 1 de septiembre del año 2024. Día de alabar al Señor para que su nombre sea enaltecido. Agradecemos que su presencia manifiesta establezca el contenido y la permanencia de este mensaje en la mente y en el alma de todo aquel que lo pueda escuchar. Sea bendita la palabra de Dios y sea bendecido, como dice su palabra, todo aquel que la escuche y sea hacedor de la misma. Gracias, Señor, por ser nuestra roca fuerte, nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. A ti la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. El capítulo 15 del libro del apóstol Juan nos lleva al contenido del mensaje de hoy, que he titulado Elegido por Jesús. La vid verdadera es un mensaje que resuena en los oídos de todo aquel que haya asistido a su iglesia de preferencia. En el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel se le conoce como la viña del Señor. Voy a tomar varios versículos del Antiguo Testamento para ver el origen, el significado y lo que fracturó la viña dada por Dios a su pueblo, produciendo una ruptura que solo sería posible resolver por el enviado de Dios. Primero veremos el libro de Génesis, su capítulo 2, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El segundo versículo los encontramos en Génesis, capítulo 9, versículo 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. El tercer versículo está localizado en el libro de Isaías, en su capítulo 5 y su versículo 7. Y leemos lo siguiente: en realidad la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en el que él se complace. Esperaba justicia y solo hay injusticia, equidad y solo hay iniquidad. Y el cuarto versículo está en el libro de Zacarías, en su capítulo 8, su versículo 12. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo
herede todas estas cosas. El Antiguo Testamento termina con una esperanza donde se levantará una viña verdadera, la cual por fin traerá salvación y la esperada justicia con equidad. Durante siglos, nuestras iglesias, en su gran mayoría, han permitido que en sus pasillos camine una interpretación que no tiene afirmación en las Escrituras. Se ha hecho un pensamiento generalizado de que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol del manzano. Es tanto así que en innumerables pinturas se muestra el fruto de la manzana como si hubiese sido el fruto prohibido. Así como nosotros hemos establecido en nuestra cultura la fruta prohibida, los judíos han encontrado lo implícito en lo que no está explícito. Y hablan de esto con una propiedad, lo cual dejaría muy poca discusión en el término de nuestra propia analogía. Ellos entienden que el fruto del árbol era la uva proveniente de una viña. Presentan este argumento debido a que cuando se lee el capítulo 9 de Génesis, el versículo 20, el primer árbol que sembró Noé fue una viña, dando a entender que esa viña debió haber sido el efecto que establecería la contraparte a aquel momento en el cual Adán y Eva cometieron la primera transgresión. Sin embargo, con Noé sucedió algo imprevisto. Él bebió del vino y se embriagó. Su hijo menor, Can, vio su desnudez. Se lo comunicó a sus dos hermanos, pero no cubrió su cuerpo, tarea que realizaron Sem y Jafet. Esta fue la razón por la cual Noé pronunció maldición sobre Canaán. La vid se había extraviado por segunda ocasión, según afirman los rabinos. Durante toda la historia posterior del Antiguo Testamento no resultó ser diferente. La viña no dio el fruto esperado. Isaías lo confirmó en su capítulo 5. El pueblo vivía en la injusticia y en una total inequidad. Pero una luz brilló al final del Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías se declara una palabra profética. La viña dará su fruto, la tierra dará su producto y los cielos darán su rocío. El pueblo tendría un remanente para salvación. La profecía se hizo realidad 400 años después. La vid que había sido desobediente durante el Antiguo Testamento se haría totalmente obediente a la voluntad del Padre. Establecería su presencia en la tierra, pero no solamente para lograr que ese remanente del pueblo de Israel conociese el proceso de la salvación y fuesen redimidos, sino que esa redención sería propicia para todo aquel que cree y declare que Jesús es el Hijo de Dios. Termino con lo siguiente, el mensaje del día de hoy, el cual he titulado Elegidos por Jesús. En el libro de Juan, en su capítulo 15, Jesús declara: yo soy la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Pero también Jesús dijo lo siguiente: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, será recogido y será echado al fuego y arderá. La palabra en griego para permanecer es menó. Sus sinónimos son permanecer, quedarse, pero su definición más interesante significa establecerse en un lugar, en una cosa o en una persona y no separarse de la misma jamás. La esencia de este pasaje está basada en la elección de Jesús. Él escogió a sus discípulos y no ellos a él. Este es un mensaje que camina a través de la historia de todas las Escrituras y que afirma que Dios escoge a sus elegidos. Esto resulta una idea maravillosa y nunca formulada antes en ningún tipo de religión. Ninguna de ellas presenta a su Dios escogiendo a las personas para salvación. El cristianismo es la única que afirma que Dios y su Hijo Jesús escogen a los seres humanos por su gracia y por su amor benevolente. Más interesante es que Jesús le dice a sus discípulos que deben amarse los unos a los otros como yo os he
amado. Su amor fue tan inmenso que se entregó y dio su vida para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Jesús no solamente daba un mensaje impactante, sino que Él iba delante del propio mensaje. Él no podía exigir que se amaran los unos a los otros, sino daba Él el ejemplo, estableciendo delante de ellos el amor de su Padre hacia Él y de Jesús hacia nosotros. Si esto no fuese suficiente, dijo algo que dejó con la boca abierta a sus discípulos. En el versículo 15 afirmó lo siguiente: ya no los llamo esclavos, ustedes ahora son mis amigos. En el Antiguo Testamento, los grandes santos se les llamó en algún momento esclavos de Dios. Moisés, Josué y David fueron esclavos de Dios. Inclusive en el Nuevo Testamento, el propio Pablo se sentía orgulloso de ser un esclavo de Dios. El sacrificio de la cruz terminaba el deseo y anhelo de ver a Dios desde cerca. Por la sangre derramada de Jesús podemos entrar a la presencia e intimidad del Padre. Ya no es necesario el sacerdote en el lugar santísimo. Ya somos amigos de Cristo. Por lo que el apóstol Pablo nos dice: vivir es Cristo. Hemos sido escogidos para predicar su evangelio. Es nuestra responsabilidad representar a Jesús, quien es la única vid verdadera, y nosotros sus pámpanos. Debemos dar y llevar un fruto que permanezca. Presentar el fruto en nuestra vida. Eso es lo que mostrará el carácter basado en ser amigos obedientes de Jesús. Cuando mostramos el fruto basado en la voluntad de su Padre, pertenecemos a la familia de Dios. Y por lo tanto, este fruto nos capacita para pedir en el nombre poderoso de Jesús. Pero, ¿qué verdades trae la oración de petición? ¿Cómo podemos orar y pedir sin desafiar la voluntad de nuestro Padre eterno? ¿Cómo pedir en el nombre de Jesús sin tratar de cambiar la voluntad de Dios? Estas verdades es de lo que hablaremos la próxima semana, para así terminar el mensaje elegidos por Jesús. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. Descansa en ti, Señor, en ti, Señor, en ti está mi salvación. En ti, Señor, en ti, Señor, eres mi roca y refugio, nada me moverá. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre. Tú eres fiel, tuyo es el poder. Como un estruendo, Dios, tu voz será, el mar cubrirá, como relámpago será tu poder y el mal desvencido. Eres mi luz y mi salvación, mi alma confía en ti. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre. Tú eres fiel, tuyo es el poder, tuyo es el poder.
es más grande. Flechas volarán, miles caerán, firme estaré, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Si el que está conmigo es más grande. Flechas volarán, miles caerán, firme estaré, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Si el que está conmigo es más grande. Fortaleza por siempre, tú eres fiel, tú no eres el defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre, tú eres fiel, tuyo es el poder. Tuyo es el poder.